partir de ahora, algunos me quieren mandar sus historias. Las 3 mejores historias aparecerán en las próximas partes de Historias de Terror, una al inicio, otra a la mitad y otra al final. Así que manden sus historias por mensaje privado, de lo contrario no los verán. Bueno, para inaugurar esta sección, escucharán una historia que me han mandado. Algunas personas dicen que fue producto de mi imaginación, yo no lo creo así. Hace un año atrás, cuando estaba en el servicio militar, trabajaba en el hospital militar, acá en Buenos Aires. Siempre había escuchado historias de mis camaradas que decían que pasaban cosas extrañas, pero yo no les creí hasta que me pasó a mí algo paranormal. Estaba haciendo el recorrido de mi servicio y era de noche hasta que llegué al 8º piso del edificio. Cansada de subir las escaleras, apreté el botón del ascensor para bajar por allí. Y me senté en una banca a esperar. Enfrente de mí estaban las escaleras de salida de emergencia. Y en un momento escuché pasos. Pero no vi ninguna sombra, así que no le presté atención porque en un hospital de noche se escucha cuando alguien viene o va. Miré a mi derecha para ver si venía el ascensor. Como no venía, me apoyé para atrás sobre la banca y al mirar para adelante en la puerta de las escaleras vi una chica con un camisón blanco. El corazón me latió a 1000 por segundo y la saludé. Ella solo me miró y siguió caminando. Me levanté, me puse al lado de la puerta del ascensor y cuando llegó bajé a mi puesto. Le comenté a mis superiores lo que había sucedido y no me dieron importancia. Y ahí entré a pensar a dónde se habría ido esa chica si no subió ni bajó, siguió de largo, pero ¿cómo pudo seguir de largo si en las escaleras no hay pasillos? Días después me enteré que una joven hacía mucho tiempo falleció en esas escaleras en ese mismo piso. Desde ese día, cuando paso por el 8º piso, siento un escalofrío y como que alguien me observa. Mariano era un joven muchacho que vivía en los alrededores con sus padres y sus hermanas. Él era un joven muy responsable y cuidadoso, casi siempre. Protegía a sus hermanas más que a nada, pero eso no le hacía superar lo que le pasaba. Cuando Mariano tenía 5 años, imaginaba cosas, como superhéroes salvando a princesas, caballos montados por caballeros, ninjas con traje negro. Era tanta su imaginación que hasta incluso hablaba con ellos. Tenía un amigo imaginario que lo llamaba Tofi, era un perro que caminaba en 2 patas. Y hablaba. Cuando cumplió los 12, todas esas cosas quedaron atrás. También se había olvidado completamente de Tofi y se dedicaba más a su adolescencia. Pero por las noches, pasaban cosas raras. Ya que Mariano dormía solo en una habitación, donde hay muy poca luz. Una noche cualquiera, Mariano no podía dormir porque no tenía sueño, decidió quedarse despierto y quedarse quieto en su cama hasta que se duerma. En ese entonces, escucha ruidos de pasos muy suaves, como al de un animalito pequeño. Al principio pensó que era su hermana Marina, pero era muy suave para ser de una niña de 6 años. En eso, se desesperó y quedó más quieto que una piedra, porque era muy miedoso. Los pasos seguían y no paraban, a lo que Mariano ya le hartaban. Entonces, valientemente se levantó de su cama, agarró un bate de béisbol y se dirigió despacio a donde se escuchaban los ruidos, o sea, a la cocina. Los padres de Mariano y las hermanas dormían profundamente, a lo que Mariano le daba mucha envidia, ya que él tendría que arriesgar su vida para ver lo que había en la cocina, según él. Caminaba de puntitas de pie, muy nervioso y silencioso mientras escuchaba risitas aterradoras y pasitos cada vez más cerca. Cuando llegó a la cocina, prendió la luz, y no había nada. Mariano volvió a respirar aliviado pensando que era su imaginación. Al voltearse para volver a su cuarto escuchó risitas y una voz que le decía: No estás solo, nunca lo estuviste. Al oír eso, él recordó que cuando era chico su supuesto amigo Tufi le decía eso en sus sueños. Temblando, el chico quiso convencerse de que era su imaginación, pero al abrir sus ojos vio a aquel perro siniestro caminando y dando vueltas enfrente suyo, riéndose con risitas aterradoras. Tanto fue el susto que gritó, caminó 2 pasos hacia atrás y se tropezó y cayó sentado. El perro imaginario seguía riéndose y caminando en círculos. Mariano corrió para su cuarto, en el que se escondió bajo la cama. Pasaron como 20 minutos de que salió de la cocina, pensando que ya había pasado. Sale de abajo de la cama, pero al salir el perro estaba allí parado, con su mirada diabólica y su risita aterradora.
Cuando despertaron los padres al otro día, encontraron a Mariano en estado de shock, inmóvil con la mirada perdida sin que nadie pudiera hacerle volver. Desde entonces jamás volvió a hablar y finalmente acabó en un psiquiátrico. Detrás de él siempre estaba Tuffy diciendo: disculpa, eso te pasa por olvidarte de mí, jamás permitiré que te vuelvas a olvidar. ¿Por qué no me creen? Hay algo dentro de mí, algo que me está consumiendo. Puedo sentirlo, como se retuerce lentamente, son como pequeñas larvas, parásitos o una nueva enfermedad que he contraído, pero en vez de ayudarme o de hacerme análisis para saber qué es lo que tengo, me encerraron en este cuarto, me pusieron en cuarentena. Una cuarentena en la que me vigilan solo para ver cómo malditos parásitos me consumen lentamente. Me han convertido en un estúpido espectáculo para que los científicos vean mi condición y se maravillen. Puedo entenderlo, tal vez como es una nueva enfermedad es muy contagiosa y no quieren que se propague, o tal vez me tienen aquí solo para estudiar mis síntomas y ver cómo evoluciono. De seguro cuando muera entrarán vistiendo trajes que los protejan y me harán una necropsia solo para conocer más de la enfermedad. Es injusto. También soy un ser humano, una persona con derechos, deberían estar tratando de curarme en vez de usarme como conejillo de indias para ver qué pasa conmigo al dejarme aquí encerrado con estos y estas cosas en mi interior. Si pudiera contactar con alguien del exterior, alguien que les explicara al mundo entero que me están dejando morir en esta especie de laboratorio solo por la curiosidad de la enfermedad que tengo. Las cosas van empeorando. Al principio cuando esa extraña araña, si es que a ese grotesco animal con 8 patas y alas membranosas se le puede llamar araña, cuando eso me acababa de picar en el brazo izquierdo solo sentí un leve dolor. Al día siguiente la inflamación era muy pequeña así que no me preocupé, pero después sentí como la comezón se extendía por todo mi brazo. Fue entonces cuando me preocupé y fui al médico, pero él al no tener ninguna forma de detectar esta enfermedad atribuyó la inflamación a un golpe y me dijo que todo lo de la araña había sido un sueño, que no era nada grave y que todo se arreglaría. Qué tan equivocado estaba. Ahora sé que lo que hizo ese insecto fue inyectarme sus huevecillos. ¿Cómo lo descubrí? Pues porque al tercer día cuando la hinchazón no bajaba comencé a exprimirla, lo hice inconscientemente, como si un mecanismo de autodefensa se hubiese activado o como si un extraño placer morboso se hubiese apoderado de mí, un placer tan inexplicable como el que se siente al deshacerse del acné de la misma piel. Ojalá lo hubiese hecho antes. Al exprimir mi herida pude ver que no salía pus, sangre u otro líquido común en los cuerpos enfermos, en su lugar un hediondo líquido transparente de un tono azulado emanaba de mí. Por curiosidad me acerqué a examinarlo, y entonces me di cuenta, ese líquido contenía cientos de minúsculos huevecillos. Acudí de inmediato al doctor, pero era inútil. Al exprimir mi brazo había sacado la mayoría de los huevos, y los que quedaron pasaron a otras partes de mi brazo por la presión que ejercí. El doctor no encontró nada. Desesperado intenté hacerle ver que mi vida estaba en grave peligro, pero solo se limitó a darme un par de pastillas y me mandó a dormir. Durante un tiempo pensé que las pastillas eran una especie de antibiótico poderoso que se había deshecho de los huevos que quedaban. Incluso la inflamación bajó, pero eso solo era porque se estaban incubando en mi cuerpo, preparando para eclosionar y dejar correr por todo mi cuerpo esas horribles larvas. Tiempo después la comenzó empeoró. Podía sentir como una gran cantidad de pequeños gusanos se arrastraban debajo de mi piel. Entonces no lo sabía, pero poco después durante mi trabajo lo descubrí. Estaba yo solo terminando unos pendientes a la hora de comer, cuando sentí una comezón renovada. Comencé a rascarme tan fuerte en mi brazo izquierdo que comencé a sangrar. Entonces fui al baño para lavar mi herida. Ahí fue la primera vez que los vi. De entre mi piel salió un pequeño gusano, una larva de las que sobrevivieron dentro de mi cuerpo. Todo comenzó a tener sentido, porque siempre me sentía cansado. Mi pérdida repentina de peso, todo se debía a que esas cosas se estaban alimentando de mi cuerpo para crecer y fortalecerse, y al final convertirse en un insecto idéntico al que me había picado, listos para infectar a otros humanos. Mi terror y desesperación se convirtieron en ira y coraje. Lo arrojé al lavamanos, y al ver que el diminuto gusano permanecía vivo, arrastrándose, intentado salir, tomé mi bolígrafo de punto fino y lo apuñalé con mucho cuidado, logrando partirlo a la mitad, pero mi sorpresa fue aún mayor, al darme cuenta de que esa cosa no solo seguía viva, sino que se había dividido y ahora eran dos. De inmediato me las imaginé, creciendo dentro de mí, y cuando llegaban a un buen tamaño se dividían. Todo mi brazo estaba infectado.
No había tiempo de dudar, tenía que hacer algo antes de que se infectara el resto de mi cuerpo, así que tomé de una oficina la cuchilla de una guillotina para papel, me concentré para sentirlos moverse, y me di cuenta de que ellos habían logrado invadir mi brazo hasta un poco más arriba del codo. Me preparé y dejé caer la cuchilla en mi carne, el corte fue limpio en la piel y músculo, pero no pudo hacer nada con el hueso, aún así me retorcí en el piso de dolor. Cuando mis compañeros de trabajo se dieron cuenta de lo que pasaba de inmediato me llevaron a un hospital, ahí después de curarme y hacerme pruebas se dieron cuenta al fin de mi condición, yo estaba feliz pues pensé que de seguro me iban a curar, lamentablemente no fue así, me encerraron aquí, en este laboratorio para vigilar el desarrollo de mi enfermedad, ahora esas cosas están en todo mi cuerpo, pronto serán tantas como para consumirme por completo. Solo puedo hacer una cosa, y ya estoy preparado. Hoy como todos los días me sacan unos hombres de traje blanco para hacerme extrañas pruebas, como no quieren que las muestras se contaminen me mandan a bañarme primero, pero ya no voy a soportar esto más. Con el trozo de sábana que corte con mis propios dientes tapo las rejillas del piso de la regadera, dejo que el agua inunde el baño, apoyándome en las llaves del agua alcanzo el techo, arranco el foco que siempre está encendido y jalo los cables dejándome caer hasta estos y mi cuerpo que cae de espaldas tocan el piso. Lo he logrado, al final he matado a todos esos parásitos de mi cuerpo. Expediente 17302. Y caso extremo de esquizofrenia, el paciente aseguraba tener heridas irreales, y estar invadido por una especie de parásitos, intento amputar su brazo para evitar que los inexistentes parásitos invadieran su cuerpo, 3 días después de ser ingresado al hospital psiquiátrico, donde se le cuidaba en un cuarto acolchonado para evitar que se lastimara, el paciente se suicida mediante una descarga eléctrica en el baño. Hernando se levantó sobresaltado de su cama, se destapó de sus sábanas, se sentó en su cama, pensando el motivo por el cual se había levantado, tenía que ir a la universidad esa mañana. Buscando el motivo por el cual se había levantado, se levantó de su cama, dio unos pasos y encendió las luces. Salió de su habitación, para ir al baño, pero algo lo detuvo de aquella acción, vio algo que lo dejó inmóvil, era su pequeño hermano, llorando frente al monitor de su computadora. Reaccionó y corrió hacia su cuarto. Pero lo que vio en la pantalla de su hermano lo dejó traumado, juego V. Luego se cerró la puerta en su cara. Gritó varias veces el nombre de su hermano, pero nada pasaba, golpeó la puerta, con fuerza pero nada, se sentía avergonzado que una puerta no se haya roto entre sus esfuerzos, ya que él era bastante fuerte, y muchas puertas a las que se había abalanzado se habían roto, pero al final la puerta se abrió sola, como invitándolo a pasar. Tocó la puerta y notó que estaba blanda, no como cuando se cerró que estaba realmente dura. Lo que vio desde la puerta era a su hermano, con la cabeza agachada, se acercó, pero puso algo para que la puerta no se cerrara. Se acercó repitiendo el nombre de su hermano. Pero no había respuesta. Vio que su hermano estaba muerto. Tenía los ojos totalmente negros, y parecía que había estado en algún lugar asqueroso ya que olía fatal. Tapándose la boca, para no vomitar de la escena, llamó a sus padres. Pero no contestaban. Caminó hacia la habitación de sus padres. Tocó la puerta insistentemente, pero parecía que no había nadie. Retiró el cuerpo de su hermano y lo colocó en su cama, se sentó en su ordenador. Lo que vio es algo perturbador, en la pantalla del monitor de su hermano, había un archivo que decía, juego V. Hernando sufrió un escalofrío, pero decidió abrirlo, ya que pensaba que todo estaba normal. Claro, al iniciarlo encendió la luz. Ya que sentía escalofríos. Pero decidió hacerlo, solo salió juego V, y la pantalla de los colores se invertían, excepto el nombre del juego, pensó que extraño. Luego se inició solo era algo ridículo creyó al inicio, era algo así. La pantalla invertía sus colores con frecuencia y solo tenías que mover ese punto azul hacia alguna de las direcciones, él eligió la dirección derecha.
Mientras más avanzaba ese punto, una cara extraña se formaba entre las escenas, más los efectos de la iluminación, le producían miedo y dolor de cabeza. Esto le daba cada vez más miedo. Cuando llegó al final del recorrido de la V, salió un mensaje diciendo, mira a la derecha. Se asustó, decidió no hacerlo, cerró el juego y sus ojos estaban cansados y rojos. Sus padres vinieron y él les contó todo, qué hubiera pasado si Hernando hubiese visto a la derecha, quizá hubiese visto algo que no le gustaría para nada, de lo que estoy seguro que su hermano vio a la derecha y eso le causó la muerte. Lo que le pasó al hermano de Hernando es un misterio. Yo era una persona a cual le gustaban muchos los blogs de internet. Una vez conocí este blog, I Can't Tell You, donde un chico contaba historias graciosas en ese blog. Por años ese blog se hizo famoso. Muchos de mis amigos comentaban que era genial. Pero todo se puso raro. La Navidad del año pasado, yo estaba feliz, me dieron lo que tanto anhelaba en ese tiempo, una consola, la Xbox 360. Fui a ver el blog como siempre lo hago. Pero esta vez había algo que estaba mal, porque diablos había como imagen un ojo. Cada año él, en vez de publicar esa imagen, colocaba una imagen de fuegos artificiales o de una fiesta. Lo que decía el blog me perturbó mucho. Decía esto: 31 de diciembre del 2012. Hola chicos, a las 12, será año nuevo, sí que tengan todos unas muy felices vaca. Todo se corta. Luego se veía escritos puntos, muchos puntos y al final un mensaje en rojo que decía: el búho de las pesadillas aparece, con un grito espanta y con las garras te quita los cristales de la vida. No llegué a comprender esto. Hasta que en esa noche me senté a jugar hasta las 12. Cuando todo el mundo gritaba por año nuevo ocurrió algo que me pareció bastante raro. Subí a la azotea de mi casa para ver los fuegos artificiales, pero en eso que veía las calles, oí un grito de un búho, estaba espantado. Lo siguiente que vi es un búho saliendo de una ventana que estaba abierta. Ese búho entre sus garras tenía unos ojos humanos. Esa ventana era de la casa de uno de mis vecinos. Él era muy fan de I Can't Tell You, hasta que entendí por fin este macabro mensaje del blog. El búho de las pesadillas aparece, con un grito espanta y con las garras te quita los cristales de la vida. El búho apareció, gritó, salió con los cristales de la vida, los ojos. Entiendo. Ya eran las 1:30 p.m, oía por todas partes el grito del búho. ¿Que no podían matarlo o qué?, pensé. Vi que el búho bajó su vuelo y bajó en un parque. Rápidamente, salí de mi casa. Quería investigar qué haría un búho con unos simples ojos. El parque estaba cerrado por una gran puerta oxidada. La puerta no cedía a mis empujones, era muy fuerte, pensé. Pero me dio miedo ver que se abrió sola. Al entrar vi como el búho llevaba los ojos a una casa. Pensé: una casa en un parque, ¿qué demonios? Mientras me encaminaba veía a un hombre corriendo, saliendo de la casa. Tenía un cuchillo en sus manos. El búho finalmente fue hacia él. Por más que el hombre tenía ese cuchillo no pudo repeler el ataque. También le arrancaron sus ojos. Me aproveché de la situación, entré a la casa. Estaba oscuro, muy oscuro. Encenderé mi encendedor para mirar, pensé. ¿Qué mierda era esa cosa? Ya entiendo, el búho está recolectando ojos para su amo. Porque se los han arrancado y creo fue el hombre que salió de la casa con un cuchillo. ¿Qué? ¿Quieren mis ojos? Tengo que escapar de aquí.
1 de enero del 2013. Se han encontrado muchos jóvenes de 12 a 16 años de edad muertos sin ojos, en muchas partes de la ciudad. Se encontraron los ojos de todas las víctimas en una casa. Excepto de un chico. ¿Dónde están ahora sus ojos? Vaya suceso de Año Nuevo. Todavía recuerdo ese día, un día en el que mi vida cambió para siempre. Ocurrió el 20 de julio de 1987, recuerdo haberme despertado por el sonido del despertador, fui a mi colegio y me encontré con Marcos y Juan, dos de mis mejores amigos. Al conversar un poco recuerdo que escuchamos rumores sobre una biblioteca en la que los trabajadores salían mudos y nunca más entablaban palabra después de salir de ahí, prácticamente trastornados. Al pasar las clases el profesor dejó un trabajo de historia y al escuchar eso Juan tuvo la idea más espeluznante de mi vida, ir a esa misteriosa biblioteca por la tarde. Marcos, como siempre preocupado, dijo que no es buena idea, pero yo con mi instinto de aventurero me decidí a apoyarlo con su propuesta. Terminó las clases y fuimos a la biblioteca. Al llegar eran las 3 de la tarde, al entrar sentimos un sentimiento de terror, nos recibió un administrador muy serio con una cara muy pálida. Marcos preguntó si nos puede decir si tienen libros sobre geografía y relacionados. El administrador nos dijo que iría a ver, esperamos 30 minutos y nos desesperamos, el administrador no llegaba. Marcos dijo que era mejor que no vayamos, pero Juan dijo que los busquemos. Apoyé su decisión y fuimos. Buscamos por donde lo vimos ir y al parecer empezó a oscurecer. Mis compañeros y yo misteriosamente nos sentíamos asustados. Marcos nos dijo que vio algo que nos está siguiendo. Fuimos a ver y era un guardia. Este nos avisó que estaba anocheciendo y vayamos a casa. Le dijimos que estábamos buscando al administrador, que hace una hora que no regresa. El sorprendido nos dijo que vayamos a buscarlo. Las luces no prendían y parecía que no podíamos salir de ahí. Marcos se puso pálido y preguntó, pero según lo que sé, no hay guardias en las bibliotecas. Aquel hombre sonrió. Marcos salió corriendo y ambos lo seguimos. El guardia nos perseguía, decía: espérenme chicos, sé dónde está la salida. Entramos en una sala de lectura de la biblioteca. Aquel hombre nos gritaba ayuda, abran la puerta, suplicaba por ayuda. Parecía que estaba en verdadero peligro. Marcos y Juan decidimos no abrir la puerta. Salimos de aquella sala. Pero detrás de nosotros oímos un ruido fuerte. Regresamos, teníamos dos decisiones que tomar. Ir a ver qué le ha pasado al guardia o, si no irse, por lo que yo dije: yo veré qué le pasó, ustedes avancen. Marcos y Juan me asintieron. Avancé lentamente hacia la puerta. Al entrar vi que el guardia estaba en un estado horrible, su cabeza estaba aplastada, su pecho estaba abierto, le podía ver los huesos del tórax, parecía que le aplastaron la cabeza y luego se comieron sus órganos internos. Esta escena se quedó en mi mente. Salí de esa grotesca escena, corrí a los pasillos de la biblioteca en busca de Marcos y Juan. Los encontré. Estaban mirando algo. Era el cuerpo del administrador en el mismo estado, su cabeza estaba aplastada y sus órganos estaban comidos. Pero decía que los trabajadores salían mudos, no muertos, pensé. Qué extraño. Aparecieron entre los libros unas manos negras que le taparon la boca a Juan. Marcos y yo le dábamos golpes a esas manos. Pero nada, lo jaló y se lo llevó. Vimos que de entre los libros se formó un hueco profundo. No quería ir a ver lo que le pasó a Juan. Marcos señaló una puerta. Corrimos lo más rápido que pudimos, salimos. Era la calle, era de día. Qué extraño, pensé. Marcos no estaba conmigo, había salido solo. Abrí la puerta de regreso a la biblioteca y lo que vi es a mucha gente leyendo en la biblioteca.
Pensé que mierda de entre la gente estaba el administrador y el guardia y sentados en una mesa estaban Juan y Marcos. Algo confundido me dirigí a mi casa, por fin me iría a descansar. Un hombre que estaba caminando en la calle me dijo: ¿puede decirme la hora? Saqué mi reloj de bolsillo y noté algo extraño. No podía hablar. Recordé los rumores de que los trabajadores salían mudos y nunca más entablaban palabra después de salir de ahí, prácticamente trastornados. ¿Lo que pasé en la biblioteca fue real o una ilusión? El tiempo, muchas veces en nuestras vidas tal vez hemos pensado, el tiempo lo cura todo, pero ¿realmente lo sana todo? Pues hace unos 20 años, unos jóvenes que terminaron su graduación de la universidad, por motivos que cada uno iba a tomar un camino diferente, decidieron hacer una cápsula del tiempo. Enterraron cada uno algún objeto que tenían, todos eran felices, acordaron que en 20 años vendrían a la universidad a desenterrar la cápsula y reír de aquellos tiempos antiguos. Pasaron años, exactamente 20 años. Todos vinieron a aquella reunión, tomaron unas cuantas cervezas, los chicos, ya mayores con sus esposas y algunos de entre ellos se casaron. Todos en aquella noche no se esperaban lo que iban a encontrar en aquella cápsula misteriosa. Martín sacó una pala y empezó a desenterrar la tierra. La caja estaba igual que aquellos 20 años, Martín cogió su chompa favorita muy antigua ahora con rastros de polvo. Sandra cogió su primer collar de perlas que le regaló su abuelo, y todos cogieron sus objetos, ahora muy antiguos. El último objeto que contenía el cofre era de Felipe, este objeto ocupaba un gran espacio, era su primera camiseta de un famoso equipo de béisbol, aún le quedaba. Pero notó algo raro, un objeto que estaba en el rincón más oscuro de aquella caja, era una especie de mapa de la universidad, lo tomó. Mientras lo revisaba, se dio cuenta que marcaba la azotea de la universidad. Sin pensarlo mucho, Felipe se encaminó a la dirección indicada. En la azotea se encontraba un objeto grande que le parecía familiar, era otra cápsula del tiempo. Se preguntó: ya sé, seguro es de los próximos alumnos que van a enterrar también sus cosas, según la costumbre. Pero ¿qué tenía que ver esto, y cómo llegó este mapa hasta la cápsula del tiempo? Además parecía que la cápsula ya había sido desenterrada. Felipe decidió ir a la fiesta con sus amigos, pero pasó algo totalmente extraño. No había absolutamente nadie, nadie estaba en la fiesta. Pensó: ¿qué demonios? Mientras caminaba, se dio cuenta que la cápsula del tiempo había desaparecido también. Hubo un apagón. Vaya qué suerte, pensó Felipe. Pero de entre las sombras salió alguien, que hizo desmayar a Felipe golpeándolo fuertemente en la nuca. Felipe despertó, estaba encerrado en algún tipo de lugar cerrado. Mientras que oía voces de chicos diciendo: si por fin enterraremos nuestra cápsula del tiempo. Un chico colocó algo en la cápsula y dijo: listo, no abrir dentro de 20 años. Felipe lo entendió, estaba en una cápsula del tiempo, sería enterrado vivo, gritaba todo lo que podía, pero nada. Ese lugar estaba apretado. En unos pocos días, desenterraron a Felipe. Estaba muerto. Murió ahogado en la cápsula del tiempo. Te preguntarás qué pasó con los amigos de Felipe. Bueno, digamos que encontramos muchas cápsulas del tiempo en el campus de la universidad, además de la que estaba Felipe. Sé que al ver el título de esta historia te quedaste seguro con una expresión de sorpresa. Resulta que ya hace bastante tiempo, ya no me acuerdo cuándo fue esto exactamente. Solo recuerdo que era menor de edad. Recuerdo que me preguntaba por qué me causara temor y miedo eso.
Me refiero que cada vez que miraba la intro de Spider-Man 2 de PlayStation, me dio escalofríos. Bueno, era una versión pirata. Porque lo original era bastante caro en ese tiempo. Recuerdo que mi padre me lo trajo. Y yo, contento por tener otro juego de PlayStation, me acuerdo que le tenía miedo a esa intro. Pero nunca me detuve a analizarlo, el juego era como cualquiera. Solo que pasó algo que me hizo encerrar ese juego en una caja. Una vez me castigaron solo en mi habitación. Además, mi habitación en ese entonces era muy vieja y parecía un lugar de miedo. Me las arreglé para jugar en mi PlayStation. Puse el juego de Spider-Man 2 y ahí pasó lo extraño. Pensé, voy a analizar esta intro de este juego y descubriré qué es lo que me da miedo de esta intro. Cuando empezó todo normal, la intro común y corriente. No había notado nada raro. Reinicié mi PlayStation de casualidad y dije, voy a analizarlo por segunda vez. Se ve que aparece el logo de Spider-Man. Luego se ve a un hombre vestido de blanco hablando en inglés. Luego hacen un enfoque a Spider-Man. Spider-Man gira su cabeza. Y se oyen gritos. Ahí oí algo más que unos gritos, pude oír claramente una voz que me dijo: Ayúdame. Me quedé sorprendido, apagué la PlayStation. Encerré ese juego. Era tan solo un niño de 6 años. No entendía nada. Pasaron años. Me enteré de algo que hizo más que aumentar mi miedo. Cuando yo era ya más joven, se lo comenté a mi hermano y ¿qué creen que me respondió? Cuando era niño esa intro a mí también me causaba miedo, porque carajo me da miedo. Una madrugada. Me puse a oscuras y conecté mi vieja PlayStation y puse el Spider-Man. ¿Qué creen? No oí la voz de nadie. Pero lo que pasó más adelante me hizo estremecerme. Una vez vino mi primito pequeño de 5 años. Me vio jugando y de repente gritó. Me dijo, porque se oye una voz diciendo, ayúdame. Era extraño, pero sí ahora. Yo ya no oigo esa voz. ¿Será que cuando uno crece deja de oír cosas? De solo pensarlo me da escalofríos. ¿Será para mí para siempre Spider-Man 2 un misterio? El padre Martínez estaba a punto de cerrar la iglesia, cuando de entre la lluvia una sombra surgió. Era un hombre, este tenía un aspecto realmente demacrado. Aquel hombre entró a la iglesia y dijo: por favor, padre. Necesito confesarme, es algo urgente. El padre, pensando que su deber aún no acababa, abrió la gran puerta de la iglesia dejando entrar al hombre. Aquel hombre dijo, verá lo que voy a confesar, más que nada es que no sé dónde desahogarme. El padre, viendo con paciencia al hombre, le preguntó, dime qué sucede, hijo. El hombre dijo, antes que escuche esto déjeme preguntarle algo muy importante. Su televisor está en su habitación. Si contestó el padre algo confuso, ¿por qué, hijo? Bien. Quítelo. No pregunte, cuando oiga mi historia no querrá ver esa cosa en toda la noche. El padre, algo confundido, hizo lo que le dijo el hombre, fue a su habitación y colocó el pequeño televisor en una caja vieja. Cuando regresó a la sala de la iglesia, el hombre tomó algo de un frasco. El padre dijo, de acuerdo, ya hice lo que me has pedido. El hombre miró al padre y dijo, bien, le contaré. Una noche como cualquiera, cuando regresé a mi apartamento. Estaba cansado, decidí ver televisión, eso me relaja mucho. Bastante me quita el estrés, según mi psicólogo me dijo. Cada vez que llegues de trabajar, recuéstate en tu cama y ve televisión por lo menos 1 hora, para despejar tu mente. Eso hacía, me fue de maravilla. Continuando con mi historia, me acosté en mi cama tranquilo, encendí mi televisión, miré 1 hora completa. Luego lo apagué, como era verano, guardé todas mis sábanas en el almacén y no era necesario abrigarse en las noches. Perdona que te interrumpa, hijo, dijo el padre. Pero eso no parece una confesión sino una historia. El hombre reaccionó de una manera inesperada. Miró serio al padre. Y dijo, escúcheme por favor. El padre dijo, está bien. El hombre dijo, lástima que no podrá oír el final de lo que me pasó. El hombre cayó al suelo desmayado.
El padre se preocupó mucho. Al hombre se le cayó algo. Un frasco, recordó que el hombre lo tomó antes de contar la historia, era un veneno. Por eso al hombre se le notaba tenso, porque suicidarse pensó. Llamó a la policía, vinieron, hicieron los actos legales e interrogaron al padre. Pero no sacaron nada. Ya eran como las 2 p.m. de la madrugada, el padre estaba estresado, y recordó algo que le dijo el hombre. Mi psicólogo me dijo, cada vez que llegues de trabajar, recuéstate en tu cama y ve televisión por lo menos 1 hora, para despejar tu mente. El padre sacó el televisor de la caja vieja, y puso el televisor en su habitación, se acostó en su cómoda cama y vio la televisión. 1 hora después lo apagó. Mientras pensaba que habrá obligado al hombre a esconder su televisión para siempre. Una luz iluminó la habitación, era el televisor. Estaba en un programa de esos de madrugada. El padre lo apagó. Estaba empezando a asustarse en serio. Se volvió a encender, pero ya no estaba en un programa sino en estática. El padre pensó, seguro cambia de canal y no me di cuenta. Pero en eso se dio cuenta que el televisor no se apagaba por más que pulsaba el botón de apagado del control remoto. Pensó, y si voy a aprieto el botón de apagado del televisor. Mientras pensaba esto, las manos del padre estaban sudando. Aquella habitación se convirtió en un infierno, los ruidos de la estática del televisor seguían, pero con un cambio. Se oía un grito en el fondo. Estaba asustado el padre. Cuando de pronto de entre la estática pudo observar una cara. Se apagó su televisor. Entonces el padre recordó lo que le pareció ridículo al inicio. Su televisor está en su habitación. Quítelo. Poco después el padre se suicidó. Tenía miedo de acercarse a ese televisor y quitarlo. Todas las noches esa maldita cara y los ruidos incómodos del televisor asustaban al padre. Ahora déjame darte una recomendación. Tu televisor, si está en tu habitación, sácalo de tu cuarto. No creo que querrás ser una historia más para contar. Como el hombre y el padre Martínez. Ricardo fue hallado muerto. Lo extraño es que se encontró el cuchillo y el arma homicida y todo, pero lo extraño es que, mejor te lo contaré su historia para que lo entiendas. Era una noche del 27 de agosto del 2004. Ricardo, como todo joven que caminaba por las calles de madrugada, tiene miedo de ser asaltado. Mientras caminaba por las calles se sentía observado en todo momento, hasta que de la nada vino un señor con la apariencia de ser un asaltante. Ricardo se impactó, pero trató de seguir de largo. El hombre misterioso, pero de aquel hombre emanaba una aura que le parecía conocida. Aquel hombre le dijo con una voz medio fingida, oye, ten cuidado, dicen que te va a matar alguien cercano a ti. Mientras sonreía se dibujaba una sonrisa en el pasamontañas que tenía. Aquel hombre se fue y desapareció de entre las sombras de la noche. Ricardo, le gustaba este reloj que tenía, era un reloj que ninguna de las personas que conocía tenían uno como este. Regresó a su hogar. Pero él estaba nervioso por las palabras de aquel hombre en las calles. Al día siguiente se levantó de su cama, se alistó para el nuevo día y fue a desayunar. Al llegar a la cocina, su madre le dijo, alcánzame ese cuchillo. El nervioso lo hizo, ella contestó gracias, pero parecía nervioso. Cuando estaba por salir a la calle, le preguntó su hermano. Vamos a las calles con el skate. Ricardo nervioso dijo que no quería. Se fue, estaba realmente vigilante de todos los que lo conocían, sus amigos, etc. Pronto la noche llegó y se fue a dormir, pensando en lo ridículo que fue su comportamiento. Hoy día decidió no hacer más caso a esa advertencia. Puesto que porque iban a querer matarlo, se durmió con ese pensamiento más que tranquilo. Al día siguiente fue muy normal. No pasó nada, confío en todos los que lo rodeaban. Ese día cuando él se quedó en su salón de clases. Y ahí encontró una nota. A veces, el que nos mata será el que menos te lo esperes. Con esta advertencia en su mente, Ricardo se fue a caminar en las calles. Mientras estaba asustado otra vez. Tuvo paranoia en todo momento. Cuando estaba a punto de salir de la calle, pasó algo inesperado.
Sintió como fuertemente lo apuñalaban, una y otra vez. Pero extrañamente Ricardo estuvo vivo. Lo extraño es que vio una característica en el asesino que lo sorprendió. Un reloj deportivo que nadie usaba era igual al de él, solamente él. En el arma homicida se encontraron las huellas de Ricardo.